que quiero que todos nos ubiquemos en Primera de Corintios. Y el título de nuestra reflexión bíblica de hoy es Soberano Dios. Bueno, iglesia, vamos a leer una porción de esta carta a los Corintios que la escribió el apóstol Pablo. Resulta que Pablo, él fundó muchas iglesias porque fue el llamado que Dios le dio a él. Y una de estas iglesias quedó en la ciudad de Corintio. Esta ciudad era una ciudad en esa época muy reconocida, tenía mucho movimiento comercial, mucho movimiento social, era una ciudad con bastante movimiento, bastante personas, muy famosa en esta época. Y en esta situación, en este contexto, Pablo llega a este lugar en su segundo viaje de misiones y Pablo allí establece y planta una iglesia. Y resulta que Pablo está ahí un tiempo, aproximadamente año y medio, y continúa su viaje, ¿sí? Llega a otro lugar, pero resulta que después de salir de Corintio, Pablo, pasado de pronto un año, un poco más de un año, recibe informes de lo que está pasando en esa iglesia en ese momento. O sea, después de que Pablo se fue, la iglesia continuó y le envían a Pablo unos informes sobre la situación de la iglesia en Corintios. Recibe un informe de la casa de Cloé, de una familia. También recibe una información porque a Pablo lo fueron a visitar unos hermanos de la iglesia y ellos y esta carta le cuentan a Pablo lo que estaba pasando en ese momento. Y sin embargo, Pablo, esta no es la primera carta que recibían los corintios. Había otra carta previa, pero esa carta no se preservó. Y en esa carta previa, Pablo ya les había dicho sobre algunas situaciones que tenían que estar cuidadosos, pendientes, para no caer en esas situaciones. Pero bueno, tenemos esta carta a los Corintios y nos vamos a ubicar en el capítulo 1, versículo 26. ¿Listo? Y empezamos con una palabra que me gusta mucho. Pablo empieza hablando y diciendo hermanos. Hermanos. Resulta que Pablo acá nos está ubicando a quién le está escribiendo esta carta, ¿sí? Y nos ubica a los destinatarios. Y estos hermanos no solo son los corintios, también esta palabra es para hoy nosotros. Y no es solo porque yo lo diga, sino porque Pablo lo dejó escrito. Y quiero que me acompañen en el versículo 2 del mismo capítulo. Capítulo 1, versículo del 1 al 2 vamos a leer. Dice, estimados hermanos de la iglesia de Dios que está en Corinto. Este es el saludo de Pablo. Dios los ha hecho santos por medio de Jesucristo. Él los ha llamado a ser su pueblo santo, junto a todos los que en todas partes confían en el Señor Jesucristo, quien es Señor de ellos y también nuestro. Entonces Pablo acá dice, no solo para ustedes, sino para todas las personas que en todo el mundo, en toda época, invoquen el nombre del Señor. Y acá nosotros somos uno de ellos, ¿verdad? Entonces esta palabra, iglesia, es también para nosotros. Entonces, algo muy importante, iglesia, es que nosotros somos hermanos y el ser hermanos nos da una identidad, no es una etiqueta, ¿sí? No es porque nos digamos hermanos, basta. Sabemos que somos hermanos porque tenemos el mismo Padre y somos parte de su iglesia. Entonces, Pablo empieza a decir, hermanos, consideren su propio llamamiento. Y cuando Pablo dice consideren su propio llamamiento, es como vamos a hacer un recorderis de realmente Dios, Dios cómo nos llamó, Dios cómo los llamó a ustedes siendo gentiles. Y Pablo empieza diciendo, no muchos de ustedes son sabios según criterio meramente humanos, ni muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pablo aquí habla y les recuerda a ellos habla de tres temas importantes.
de sabiduría, ¿sí? De poder y de una posición, porque él habla de que no muchos son como de buena cuna, o sea, no muchos son de buena familia, hoy en nuestros términos. Y Pablo se refiere a esto en términos meramente humanos. Ante esta sociedad de Corintios, los primeros cristianos no eran personas sobresalientes en esta cultura. En realidad, los primeros cristianos de la iglesia de Corintios eran personas humildes. De hecho, muchos eran esclavos y no eran descatados en la sociedad. No eran personas instruidas, no eran personas que tuvieran un estándar en este contexto griego. Entonces, Pablo les recuerda realmente ellos quiénes son cuando Dios los llama. Pero, iglesia, hay algo muy importante aquí. En el versículo 27, Pablo dice, pero, pone un pero, ¿sí? Ustedes son así, pero, esperen un momento, Dios escogió. Y acá hay algo muy importante, iglesia, es que fue una acción de Dios, ¿sí? La palabra, y Pablo dice, Dios escogió, fue una acción de Él, fue una elección de Dios, no fueron ellos mismos solitos, sino que fue Dios quien los escogió. Dios hizo algo en Corintios, Dios hizo algo que iba en contravía de esta sociedad. ¿Por qué? Porque Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Entonces Pablo acá habla que la acción de Dios fue escoger a lo insensato, a lo débil, a lo más bajo, a lo que era más despreciado en esta sociedad, para avergonzar al mundo. Y de hecho continúa en el versículo 28, también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Resulta que Pablo les recuerda a ellos, tiempo después, realmente ellos quiénes eran antes de que el Señor Jesús los hubiera escogido. Y habla de insensato, de débil, de lo que no es nada para el mundo. Eran conceptos realmente conocidos por los corintios. Ellos eran como que, sí, eso me han dicho. Recuerden que muchos de ellos eran esclavos. Eran conceptos que estaban acostumbrados a haber escuchado. Y Pablo les recuerda realmente ellos, los corintios, quiénes son. Para el mundo ellos no eran nada. Pero para Dios, ellos ocupaban ahora un lugar de honra. Aunque para el mundo ellos no valían absolutamente nada en su mayoría, Dios los escogió para darles una identidad y un lugar. Ahora, una pregunta muy interesante sería, bueno, ¿por qué no Dios llegó a esta cultura griega, muchos estudiados, muchos letrados, muchos sabios para ese mundo? ¿Por qué Dios no escogió a los sabios y poderosos para implantar su iglesia? ¿Saben por qué, iglesia? Porque Dios es sabio y Dios es poderoso. Y cuando estos corintios se unían a Dios, por la acción de Dios, ellos eran sabios y poderosos. No por lo que ellos fueron, no por lo que el mundo viera, sino por lo que Dios había hecho en sus vidas. Al unirse con Él, los corintios serían unas personas ya con valor, unas personas que iban a ocupar un lugar importante en Dios. Así los demás podían ver la mano de Dios en sus vidas, ¿cierto? Qué diferente hubiera sido una iglesia llena de personas nobles, estudiadas. No habría nada extraordinario, diferente a estos corintios, donde la gente sabia, dice la palabra que lo hizo fue para avergonzar a estos sabios. Y ellos dirían, ellos tienen algo diferente. Y eso que no estudiaron, y eso que no son de familia reconocida. Pero Dios les dio un lugar de honor. Ahora, algo muy importante es que, como les digo, no toda la iglesia era humilde, no toda la iglesia era esclavos. Pero aquí lo que Pablo
Pablo no es que esté en contra de las personas que tuvieran un conocimiento, no estuviera en contra de las personas que tuvieran un estatus. Pablo lo que hace aquí es arremeter contra el orgullo de estas personas, que estas personas se creían mejor, más sabios que la iglesia de Corintios. Y realmente Pablo arremete contra este orgullo porque este orgullo intelectual, este orgullo de poder, los impedía realmente ver el poder de Dios. Estaban más enceguecidos por su posición, por su intelecto, que no los dejaba acercarse a Dios. Y encontré una frase que me pareció muy apropiada, la escribió un ministro que se llama Brunner, y dice, todos en la mente de pronto teníamos, si los últimos seremos los primeros, ¿cierto? Este ministro dice, los últimos, pongan mucho cuidado, los últimos se convierten en los primeros por gracia, pero los primeros se convierten en últimos por arrogantes. Y esto era lo que estaba pasando en esta iglesia. Los que eran últimos, los de atrás, por la gracia del Señor, eran sabios, eran poderosos. Y aquellos que humanamente eran lo mejor, por su arrogancia ante Dios, estaban de últimas. Y seguimos con el versículo 29. Recordamos que todo esto lo hizo Dios. Dios fue el que llamó, Dios fue el que escogió. ¿Para qué? Versículo 29 dice, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Esta iglesia en esta época que Pablo escribe ya estaban cambiados, ya se les había olvidado lo que Dios había hecho en ellos. Y lo que Pablo acá dice es que no hay nada de qué presumir. En este momento ellos eran arrogantes, eran jactanciosos, ¿sí? Esta iglesia estaba en un desorden terrible. Y lo que Pablo les dice, no hay nada que presumir. Pablo les recuerda que la obra fue de Dios, no fue de ellos. La obra que Dios ha hecho en nosotros es de Él. Él fue quien nos llamó. Él fue quien nos escogió. Si estamos aquí es porque Él nos trajo, ¿sí? Dios puede usar a muchas personas. Lo invito el domingo, lo espero, paso, pero realmente Dios pone el querer como el hacer, y Él fue el quien nos trajo aquí. Entonces Pablo les explica eso para que les quede muy claro a esos corintios, realmente de quién es la obra, si de ellos, que ahora ya se creen sabios, o de Dios, quien hizo todo. Con esto vamos al punto 2, que es Dios lo hizo todo. Y seguimos con el versículo 30. Y hay otro pero. Pero, gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Gracias a Dios ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Entonces Pablo otra vez ya les recordó quiénes eran, de dónde los ha sacado, y ahora Pablo dice, gracias a Dios, además, otra vez les recuerda que la obra es de Dios, estamos unidos a Cristo. Y estamos unidos a Cristo porque fue la iniciativa de Dios. Todos tenemos claro que no hay nada en el hombre pecador que tenga la voluntad de acercarse a Dios. Al contrario, lo rechazamos. Es Dios quien pone en nosotros ese querer y ese acercarnos a Él. Entonces Pablo le dice, ustedes están unidos a Cristo, pero es porque Dios lo hizo. Amén. La iniciativa es de Dios. Y en este contexto griego, aquí Pablo dice que ¿a quién ha hecho nuestra sabiduría? A Cristo. Cristo es nuestra sabiduría. En este contexto griego, estas personas de Corinto se enfocaban en la sabiduría netamente humana, en quienes sabían más, quién era más letrado, quién era más estudiado. Pero aquí Pablo les dice que Jesús es nuestra sabiduría, que no se pongan a estar pendientes de aquellas personas estudiosas,
no se pongan a estar pendiente de esta sabiduría humana que envanece, que es vanidad. Les dice a estos corintios que su sabiduría es Jesucristo. Y esta es nuestra sabiduría, es Cristo, y no es la sabiduría del mundo. Por la obra de Jesús en la cruz hace que nosotros seamos justos, santos y redimidos. Versículo 30 dice: gracias a ustedes están unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, ¿cuál es nuestra sabiduría? Este plan perfecto de salvación, nuestra justificación, santificación y redención. Dios nos ha hecho justos a través de la obra de Jesucristo, sin serlo. ¿Hay algún justo aquí? Nadie. Pero por la obra de Jesús en la cruz, por nosotros poner nuestra confianza y nuestra mirada en esa obra, Dios nos hace justos, nos declara justos aún sin serlos. También nos ha santificado. ¿Recuerdan que en el saludo de Pablo él dice que escribe esta carta a los santos? Nosotros, iglesia, somos santos. ¿Pero qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartados del mundo. Dios en medio del mundo nos sacó y nos apartó y nos ha hecho santos. Y estamos, iglesia, en un proceso de santificación todos los días, ¿cierto? Todos los días, por la ayuda y la guía del Espíritu Santo, estamos siendo santificados para cada día ser más como Él. Y por último, Jesús es nuestra redención. Nuestra redención es que Jesús pagó un precio muy alto por darnos a nosotros la libertad. Él pagó con precio de sangre por darnos libertad del pecado. Y nos dio, aparte de que pagó el precio, nos dio libertad. Esta es la sabiduría que Pablo les dice: Corintios, iglesia, esta es la sabiduría, Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz, no la sabiduría humana que ellos tenían en este tiempo, que los estaba consumiendo. ¿Para qué, iglesia? Versículo 31. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y Pablo les dice: no hay razón para que ustedes se gloríen. No hay razón para enorgullecernos, porque todo lo ha hecho Dios. Dios nos llamó, Dios nos escogió y Dios nos ha acercado a Jesucristo. No hay nada en ustedes para que haya orgullo. ¿De qué se jactan? ¿De qué se glorían? Si todo lo ha hecho Dios, es un don de Dios, fue un regalo de Dios. Además, algo muy importante, iglesia, es que esta iglesia no tenía de qué jactarse. ¿Saben por qué? Porque esta iglesia eran arrogantes, esta iglesia estaba llena de divisiones, habían pleitos los unos con los otros, toleraban la inmoralidad sexual, había hasta mal comportamiento en la cena del Señor. O sea, esta iglesia no tenía de qué jactarse, no tenía de qué enorgullecerse si su iglesia estaba un desorden, estaba llena de inmoralidad. Entonces Pablo les dice: ¿ustedes de qué se vienen a enorgullecer? No hay lugar, todo lo había hecho Dios. Y realmente este es el momento en que realmente debemos examinar nuestro corazón y decir de qué nos estamos enorgulleciendo, de qué nos gloriamos a nivel individual y de pronto como iglesia. ¿Qué hay en nosotros? Realmente, iglesia, que el Señor nos muestre cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro orgullo, de qué nos jactamos. Yo soy buena gente, es que yo soy, cuando realmente todo es obra de Dios en nuestra vida por puro amor, por pura misericordia. Solo nos debemos gloriar, solo nos podemos jactar de lo que Dios ha hecho en nosotros, de su bondad en mi vida, de su amor en mi vida. Si ustedes quieren llenar su boca de orgullo, háganlo, pero alabando y exaltando a Jesús, de lo que Él ha hecho en nosotros. Pero es que nos gusta que nos aplaudan, ¿verdad? Nos gusta que nos hagan sentir bien.
A mí me gusta, Sarita, lo hiciste bien. Yo, sí, claro. Pero realmente todo, iglesia, todo es obra de Dios en nuestras vidas. Todo es obra. Que realmente el Señor nos muestre cómo está nuestro corazón. Qué orgullo hay, por más pequeño que sea, pero realmente todo se lo debemos a Dios. El viernes en nuestra oración Martica dio una frase que me pareció muy acorde a hoy, y abro comillas: no nos quedemos con nada. No nos quedemos con nada, iglesia, porque toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor. Nada. Todo se lo debemos a Dios, en el trabajo, en la familia, en el ministerio. No nos quedemos con nada. Todo es para el Señor. Tercer punto, iglesia. Dios es el centro. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 2, y aquí Pablo empieza a hablar como de su testimonio. Resulta que los griegos, recuerden que estamos en un contexto griego, en Corintios. Los griegos premiaban dos cosas. Estamos hablando de la sabiduría de ellos, de la sabiduría humana, y ellos premiaban dos aspectos que para ellos eran lo más importante en esa época. Y un aspecto es la retórica y otra la oratoria. La retórica era ese conjunto de reglas, principios, el arte de hablar, el arte de persuadir, el arte de defender un argumento. Esta gente era súper inteligentes y pilos en defender su argumento, en explicar sus pensamientos. Todo esto ellos lo premiaban. Y también la oratoria, que es el arte de hablar en público, ¿sí? Cómo lo hacían, el tono, cómo movían la mano, cómo se desplazaban, cómo usaban su tono. Todo eso para ellos era lo máximo, ¿sí? Ellos aplaudían estas situaciones. Pero Pablo, vamos a ver Pablo cómo hizo en esta iglesia. Versículo 1. Dice Pablo: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Pablo no utilizó estas reglas que para ellos eran importantes. Él no utilizó la retórica para discutir con ellos frente a las situaciones, digamos que religiosas, con sus pensamientos. Él no usó nada de esta situación, no utilizó razonamientos humanos, no los maravilló con su voz ni con su estilo, con sus modismos. Pablo se despojó de eso. Se despojó de eso que tanto los griegos les gustaba, los cautivaba, todas esas cosas. Pablo no los utilizó. Él utilizó una predicación sencilla, iglesia, y lo más importante, versículo 2, me propuse, más bien estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y este crucificado. Entonces vemos que hay una predicación sencilla, pero lo más importante, iglesia, una predicación cristocéntrica. Él se propuso hablar solamente de Jesús y de Él crucificado. No se puso a argumentar más cosas, y eso es algo que pues personalmente me ocurre, donde uno quiere descrestar con muchas cosas y se nos olvida el mensaje, que es realmente Jesucristo y su obra en la cruz. Él utilizó una predicación sencilla, sin argumentos, sin cosas, adornos que muchas veces nos gusta. Se centró simplemente en Cristo. Es más, dice el versículo 3, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba del miedo. Es más, la Reina Valera dice en su traducción, debilidad con temor y con temblor, ¿cierto? Y Pablo reconoce su necesidad y reconoce sus limitaciones
frente a los corintios que buscaban la sabiduría. Él sabía cómo era esta gente. Él sabía lo que ellos buscaban, lo que ellos querían. Y él sabía que él no era muy llamativo para ellos. Él sabía que de pronto no tenía todas esas destrezas, no tenía el porte para llamar y cautivar la atención de los corintios. Pero aún en su humanidad, él sabía de quién dependía y él sabía la misión que tenía en esta iglesia. ¿Por qué, iglesia? Porque yo, pensando en los viajes de Pablo, yo decía, no, pues Pablo hubiera pasado por Corintios como que rapidito y hubiera seguido rápido a su otro destino, pero resulta que aún Pablo, en su debilidad, en su temor frente a esos desafíos con esta gente que se creía los más intelectuales, resulta que Pablo se quedó allí. Y se quedó allí porque Dios le dijo que se quedara allí. La historia de la fundación de esta iglesia está en Hechos 18. Y resulta que en Hechos 18 él recibe una visión de Dios. Y Dios le dice, no temas, no calles, sino habla. Porque yo tengo muchas personas aquí. Y Jesús en esta visión le recuerda quién es Él, la misión de Pablo y realmente que Dios iba a hacer algo con los corintios. Y por eso Pablo dura más de 1 año y medio más en Corintios, aún con debilidad, algún con temor, con temblor, pero con la seguridad de que Dios iba a hacer algo en este lugar. Continúa Pablo en este lugar enseñando la palabra de Dios en medio de estos desafíos que era esta cultura griega. Pero ¿cómo lo hace, iglesia? Versículo 4. Dice Pablo, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. ¿Qué pasa si Pablo hubiera predicado con palabras sabias, con un buen discurso, si se hubiera presentado bien, si hubiera descrestado a esta audiencia? ¿Qué hubiera pasado, iglesia? Lo más seguro es que estos corintios hubieran sido atraídos por Pablo y no por Jesucristo. Tal vez estos corintios hubieran dicho, wow, él era el que necesitamos, mire cómo se para, mire cómo habla, mire cómo se defiende, miren cómo se discute con nosotros. Uy, tanta sabiduría humana, ¿cierto? Se hubieran quedado en la persona y no se hubieran quedado en el mensaje, que es realmente la cruz de Cristo. Estas personas se quedaban en la forma. Y aún así, iglesia, aunque Pablo se propuso despojarse de eso y predicar solo a Cristo de manera sencilla, aún así, iglesia, esta iglesia de los corintios, algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Aún Pablo, siendo sencillo, logró eso en muchas personas. ¿Y cuántos de nosotros de pronto nos descrestamos con las personas y por su forma y realmente no por su corazón, no por lo que hay y lo que Dios ha hecho en sus vidas? Gracias a Dios, Él se propuso solo anunciar a Cristo. Su predicación, iglesia, Él dice que la sujetó bajo la dirección del Espíritu. Pablo reconoce que solo la predicación, solo la guía con el Espíritu Santo podía cambiar la vida de estos corintios, ninguna otra sabiduría humana. Y realmente eso fue lo que Cristo nos dejó. Recordamos en Hechos cuando Cristo iba a ascender, Él dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Jesús dijo, recibiréis poder
Y ese poder que Pablo tenía en este momento, ese poder también lo tenemos nosotros para anunciar a Cristo y a este crucificado. Entonces no nos enredemos mucho en la forma, en las palabras, en la elocuencia, en la oratoria. Centrémonos que el poder de Dios está en nosotros y que nuestra misión es anunciar la obra de Jesús en la cruz. Nada más. Que si Dios nos premia con una manera bonita de hablar, con un carisma, con estudios, gloria a Dios. Pero recordemos que realmente la esencia es el Evangelio. ¿Para qué? Versículo 5. Dice Pablo, me propuse todo esto, me despojé de todo esto, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pablo hace todo esto para que la fe de los corintios no fuera el resultado de la sabiduría humana, de esa elocuencia, de ese modismo. Pablo hace todo eso para que ellos vieran y dependieran solo del poder de Dios. Era el resultado del poder de Dios, iglesia. Nuestra fe hoy en día debe descansar, debe depender del poder de Dios. Su sabiduría es esta. No los libros que escriben muchas personas, que muy bonitos, que es que yo saqué de la Biblia, que es que Dios me habló. La única revelación que el Señor Jesús nos dio fue su palabra. Por eso nosotros decimos solo la Biblia. Amén. Iglesia, en este mundo que estamos tan distraídos, que nos llama la atención el predicador tal, la iglesia tal, los modos, no olvidemos que nuestra fe depende única y exclusivamente del poder de Dios. No de la persona que se pone de pie aquí y que Dios utiliza. Nuestra fe depende y debe descansar solo del poder de Dios. De hecho, es un gran alivio, iglesia. Así nos evitamos decepciones, dolores, ¿cierto? Cuando realmente reconocemos que Cristo es el centro de nuestra vida, que Cristo es el centro de nuestra predicación, que todo se lo debemos a Él, que no hay de qué jactarnos, iglesia, que no hay que decir es que yo soy cristiano desde que nací, es que yo estoy aquí toda la vida, es que yo, cuando realmente, iglesia, nacimos y existimos solo para darle gloria a Dios. Que el Señor realmente nos examine, nos muestre, pero lo más importante, que obre en nuestras vidas, para despojarnos de tanto orgullo que nos hace daño y que nos desenfoca de realmente seguir a Jesús, seguir sus mandamientos. Amén, iglesia. Parece sencillo, pero en esta cultura griega, los que han leído la primera carta de Corintios, vemos que Pablo explica muchas cosas porque esta gente estaba muy desenfocada en su vida. No es muy lejana a nuestra realidad. En esta iglesia la gente se dejaba impresionar por las palabras, por la elocuencia. Pero como les digo, no es que Pablo esté en contra de eso, no es que Dios, que sea pecado no estudiar, tener un buen discurso. Realmente Dios lo que está, y Pablo lo que está arremetiendo es contra ese orgullo, esa coraza que nos ponemos y que impide que realmente el poder de Dios se haga real en nuestra vida y que podamos darle la gloria y la honra a Dios. ¿Qué conclusiones tenemos con este pasaje que Pablo nos da hoy para nosotros a través de su carta? La primera conclusión es que Dios nos ha llamado tal cual somos. De hecho, hoy cantamos, ¿no? Tal y como somos, Él nos amó. Tal y como somos, nos llamó.
y nos ha dado un lugar de honor. Ante la cruz todos somos iguales. Ante la cruz nosotros somos hermanos, somos hijos de Dios. Dios nos ha dado una posición. Pero lo más importante aquí, iglesia, es que Dios fue quien nos llamó. Estás aquí es porque Dios te ha llamado, te ha dado un lugar, te ha dado una identidad y te ha dado un propósito. Muchos nos quedamos con la identidad, sí, yo soy hijo de Dios, el lugar, sí, yo voy a una iglesia, y el propósito, ¿qué? Todos tenemos un propósito y hay que cumplirlo. Otra conclusión es que no hay nada en nosotros, iglesia, digno de alabanza. Todo se lo debemos a Dios. Entonces va a ser una tarea, y es una tarea realmente muy difícil, despojarnos de ese orgullo que tenemos, despojarnos de esa alabanza que queremos recibir, de esas palmaditas que nos gusta que nos den. Hay que despojarnos, iglesia, de todo, porque realmente no hay nada digno en nosotros. Todo lo bueno que tengamos es por la obra de Dios en nosotros. Todo, iglesia, se lo debemos a Él. Tercero, nuestra fe depende y se centra, iglesia, en el poder de Dios revelado en la obra redentora de Cristo en la cruz. Ahí, iglesia, debe depender nuestra fe, debe centrarse, es la base, iglesia. Nuestra fe no depende de la sabiduría humana, no depende del pastor, no depende de nuestros amigos, de las circunstancias. Nuestra fe, iglesia, depende del poder de Dios. Y por último, iglesia, hay unas preguntas para reflexionar. ¿Reconozco quién soy y mi posición en Cristo? ¿Reconozco quién soy de acuerdo a la obra de Jesús en la cruz, de acuerdo a lo que dice su palabra? ¿La prioridad de mi vida es mostrar a Cristo o mostrarme a mí mismo? ¿Cierto? Porque eso nos encanta ser centro de atracción, que nos miren, que nos feliciten, pero realmente nuestra prioridad debe ser mostrar a Cristo. Siempre, iglesia, darle la gloria y la honra a Cristo, quien ha hecho y ha transformado nuestras vidas. ¿Me dejo influenciar por la sabiduría de las personas o por la sabiduría de Dios? ¿Nuestro consejo dónde está? ¿En las personas o en su palabra? Entonces hay que Dios guarde realmente nuestros oídos y nuestras bocas de hablar lo que no debemos, y nuestros oídos de realmente escuchar es el consejo de Dios, no la sabiduría del mundo. ¿Está puesta mi confianza en el poder de Dios? Como que a veces sí, como que a veces no, como que depende del día. Hoy sí, mañana de pronto no, ayer no, ayer fue terrible, no. ¿Está puesta mi confianza realmente en el poder de Dios? Mi confianza. ¿Camino realmente por fe? ¿Confiada en que Dios va conmigo? Que Dios nos ayude, iglesia. Vamos a orar.